Muy buenas noches para todas nuestras queridas y preciosas mujeres. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite en el día de hoy, en su misericordia, de tener esta segunda sesión para la gloria de Dios, de este taller de sanidad, de restauración para nuestras vidas. Amén. Me gustaría que antes, bueno, mientras le damos apertura al resto de las mujeres que se están conectando, que ya algunas llevan algunos minutos de estar conectándose, quiero que aprovechemos este espacio, esta oportunidad. Si usted está ocupadita, trate de quedarse, ojalá quieta, buscar su agendita, la agendita que Elvia nos recomendó en la sesión pasada. Tomemos nota, saquemos nuestra Biblia y podamos estar juntas en este espacio, porque la idea es aprovecharlo, ¿sí? Dejemos de pronto a un lado nuestras actividades y pongamos todos nuestros 5 sentidos en este momento. ¿Listo? Me gustaría, antes que nada, pues, vamos a orar por este hermoso tiempo. Y antes de hacerlo, quiero que juntas podamos abrir la Biblia, la palabra de Dios, la que nos alimenta, la que nos fortalece 100% en nuestras vidas, cansadas, atribuladas, en todo tiempo, ¿cierto? También cuando nos encontramos con gozo, cuando nos encontramos con alegría, en todo tiempo el Señor ofrece a través de su palabra vida, ¿sí? Entonces, me gustaría que leyéramos estos 2 versículos que se encuentran en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18. Salmos, capítulo 34, versículos 18 al 20. Amén. Salmos 34, 18 al 20 dice, voy a leerlo a favor de ustedes en la versión Reina Valera del 60, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Morales. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y finaliza el versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Creo que muchas veces nos hemos preguntado que a las personas que no son tan obedientes a Dios les va muy mal, y que pareciera que a las personas justas no tuvieran muchas aflicciones. Pero vemos aquí en la palabra de Dios que aún los justos, es decir, aún aquellos que obedecen la palabra de Dios, aquellos que son íntegros, que llevan una vida pues conforme al corazón de Dios, ellos también tienen tribulaciones. Y si pudiéramos preguntar en esta noche, ¿quién no tiene tribulaciones? ¿Quién no tiene angustias? ¿Quién no tiene quebrantos en sus corazones? Creo que todas podemos decir, me siento angustiada, me siento atribulada, me siento como si mi corazón estuviera a veces roto, ¿cierto? En 1000 pedazos. Bien, si esto le sucede aún a los justos, aún a aquellos que tratan de obedecer la palabra de Dios, que dice en su palabra que a los justos también les pasan tribulaciones y le pasa angustia. Dice, a esas personas que han sido justas también, dice, muchas son las aflicciones del justo. Piensa por un momento en esas aflicciones. ¿Qué te ha afligido durante esta semana, querida mujer? ¿Qué aflicción estás de pronto pasando en estos últimos días que de pronto te ha robado el gozo, que de pronto te ha robado la paz o te ha robado incluso hasta el sueño o el descanso, la tranquilidad? Vamos a entregarlo en las manos de Dios. Amén. Por eso inclina tu rostro y vamos a presentarle al Señor nuestras aflicciones. Amén. Padre, aquí nos encontramos una vez más para primeramente agradecerte.
Señor, es hermoso este tiempo porque nos permite reconectarnos contigo como nuestro Padre, como nuestro Creador, pero tan bello eres que también podemos reconectarnos contigo como ese amigo. Tú eres nuestro amigo, Señor. Gracias, porque en ese lazo de amistad nosotras podemos crecer. Gracias por ser ese ser maravilloso que nos alienta cada día. Y gracias por brindarnos a tu Espíritu Santo, que en medio de cada aflicción que vivimos, ahí está, para socorrernos, para ayudarnos, para levantarnos una vez más. Y yo quiero bendecir a este bello grupo de mujeres que traen sus aflicciones, traen sus angustias, Señor, traen sus preocupaciones, sus ansiedades. Señor, tú conoces cada una de estas necesidades, Señor. Ahí en lo más profundo de su ser. Cada mujer que me escucha en esta noche, desde diferentes ciudades, están entregándote a ti, Señor, estas aflicciones, estas cargas, Señor, y no queremos nuevamente cargarlas, no, Señor, queremos entregártelas completamente a ti. Y Señor, gracias porque en esta noche nos permites escuchar una vez más tu palabra para hacernos libre completamente del dolor, libre de los quebrantos, Señor, porque aunque vengan en el futuro, vengan aflicciones, Señor, sabemos de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú nos has prometido, Señor, que ya no viviremos en este mundo sin aflicciones, no, seguirán las aflicciones. Pero contigo, Señor, cada aflicción será una manera para nosotros aprender a seguir dependiendo de tu amor, a seguir dependiendo de tu cuidado. Tú tienes cuidado de cada una de estas bellas mujeres, Señor. Y por eso, Señor, te agradecemos. Gracias, Señor, por la participación de cada una de ellas. Te doy muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, y creo que ya con lo que va transcurrido de este tiempo, ya podemos arrancar. Y quiero darle el paso a mi querida Elvia y a su compañera para que puedan continuar en esta segunda sesión que estamos a la expectativa. Amén. Entonces, adelante, Elvia. Amén, amén. Buenas noches, mi pastora. Buenas noches para buenas todas. Noches. Amén. Bienvenidas nuevamente a este taller. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Cuántas hicieron la tareita que se les dejó? Me gustaría de pronto que pudieran alzar el diario, poderles ver, de pronto si ya hicieron la primer página, si tuvieron ese tiempo especial, si pudieron de pronto empezar este proceso que inició hace 8 días. ¿Quién se anima a compartir? A ver, ¿cuál valiente? En 30 segunditos que diga, yo hice la tarea, me fue así, me sentí así. ¿Ninguna? El mío está apenas en proceso, mi hermanita Elvia, mi pastora. Puedes Bueno, compartirlo, por favor. ¿Cómo le fue? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se sintió de pronto desorientada? Por el contrario, pudo empezar como a escribir esas primeras páginas. Es una experiencia muy bonita, es recordar todo lo que uno ha vivido en todo el tiempo que uno está aquí en este mundo, tantas vicisitudes, tantas cosas. Hay muchísimo que escribir, hay muchísimo que escribir y toca que priorizar algunas. Yo esta semana me voy a poner más juiciosita, simplemente lo que hice fue sacar apuntes como para ir organizando un poco más y hacer un diario bien hermoso para mostrárselo por ahí la otra semana con el favor de Dios. Bueno, de eso se trata, ¿sí? De empezar a recordar. Es un proceso que requiere de tiempo, requiere de disposición, como vimos en la clase anterior,
Entonces, es algo que se va llevando poco a poco, ¿sí? Lo importante es tener la decisión, lo importante es estar aplicando lo que vamos a ir viendo en este taller, en estas clases. Recuerde que son 6 clases. Entonces, lo importante es que no se queden atrás con ese inicio. La tarea era para que diéramos inicio porque ya hoy vamos a avanzar un poco más, vamos a aprender cómo empezar a llenar ese diario de la verdad. Entonces, es un cuaderno de apuntes de donde se van a empezar a relacionar muchas cosas, no solo los recuerdos, sino de pronto las vivencias, nuestras reacciones, nuestro diario vivir. Entonces, no lo dejen como un cuaderno más o como una tarea que tengo que hacer para la próxima clase. No, esto es muy personal. Recuerden, por favor, que es un proceso de sanidad interior, es decir, cada una va a llevar su propio proceso de sanidad. Lo que quiero con todas estas tareitas que voy a estar dejando en cada sección es que aprendamos a cómo vamos desarrollando, porque es que yo estoy segura que muchas aquí, o si no todas, han escuchado hablar de sanidad interior, han escuchado hablar quizás de las cosas que yo les he compartido, ya han escuchado en otras ocasiones o testimonios, pero muchas veces no sabemos cómo. Entonces, les hablo desde mi experiencia. Al principio yo no sabía cómo, pero a medida que uno va desarrollando lo que vamos aprendiendo, entonces es cuando vamos avanzando en el proceso. Entonces, gracias mi hermanita Hilda por compartir. No se preocupe, como lo hizo está súper bien, esa era la idea. ¿Listo? Entonces, vamos por favor a hacer una especie de prueba, ¿sí? Yo sé que algunas quizás de las que hoy están no estuvieron la semana anterior. Y bueno, aprovecho para recordarles que la asistencia es importante a este taller para que en la clausura puedan llevarse ese maravilloso libro que su pastor les prometió. Es un libro muy enriquecido, es un libro que nos da herramientas para continuar este proceso. Entonces, por favor, no se vayan a quedar sin sus libros. Bueno, entonces, antes de avanzar, ¿quién recuerda qué temas vimos la semana anterior? ¿Cuáles fueron los temas que de pronto, bueno, de pronto los que más se le quedaron en la mente o los que tienen ahí apuntaditos? ¿Quién me recuerda? Sí, por ahí como las características de las personas heridas. Sí. Que han sido rechazadas, que han tenido muchas tristezas. Entonces cada una se diferencia con algunas características que usted nos explicó, mi hermanita Elvia, la semana pasada. Sí, señora. ¿Alguien recuerda el proceso, la comparación que hicimos de un proceso de una enfermedad física para comparar este tema de sanidad? ¿Recuerdan el proceso? ¿Cómo empieza el proceso de una enfermedad física? ¿Qué es lo primero que empezamos a detectar? ¿Síntomas? Los síntomas, ¿Sí? luego van los exámenes, Correcto. el diagnóstico, confirmación de la enfermedad, luego el tratamiento, luego el compromiso, restauración y sanidad. Perfecto, ese es todo el proceso. Y Excelente, ese proceso Claudia. deben tenerlo presente porque es el mismo que vamos a empezar a conocer en nuestro taller, en todo lo que se relaciona con el alma, con nuestro interior, ¿cierto? Con nuestra mente. ¿Alguien más que nos quiera compartir de pronto algunas heridas? ¿Qué heridas recuerdan de lo que vimos, de los ejemplos que vimos? Son muchas, pero no las vimos todas, pero de esas que vimos, ¿de cuál se acuerdan?
Una es el rechazo. ¿Sí? El rechazo, hay varios motivos, ¿no? El rechazo por abandono o ausencia de amor, falta de seguridad. Se da todo lo más en la etapa prenatal, ¿no? Sí. Y en el adulto mayor son como las dos consecuencias más comunes que se sufre es en la etapa de prenatal y cuando el adulto mayor. Está herida, sí. Perfecto, mi hermanita, muchísimas gracias. ¿Alguien que nos comparta un trastorno, por ejemplo? Un ejemplo de trastorno, uno muy común. La ansiedad, la depresión. Correcto. Muy El bien. trastorno obsesivo compulsivo, que Compulsivo. manifiesta la persona cuando tiene estos síntomas, ¿no? Estas situaciones. Es un trastorno. Correcto. Bueno, pastora, regáleme un número, por favor, del 1 al 54. No se le escucha, pastora. Hay 54 mujeres, Elvia. Aló. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Aló. Hay Sí, 47. ok. Hay 47. 47. Bueno, puede ser por el chat. No, es que es un número y es para guiarme por la lista, entonces tenemos inscritas 54. Ok. De un número del 1 al 54 entonces, ¿sí? Sí, 48. 48. Vamos a ver si está. Floralba Osma. A ver. Felicitaciones, mi hermana. Ay, Te has ganado la primera prueba. ¿Listo? Está súper fácil. ¿Estuvo la semana pasada? sí, señora. Bueno, entonces está súper fácil. ¿Qué vamos a hacer? Va a relacionar esta imagen, va a escoger una herida, la que crea que corresponde a la imagen, la más cercana, y luego va a escoger un trastorno. Entonces, ¿cuál cree que es la herida de la imagen que estamos viendo? Bueno, yo tengo, creo que una que es, o bueno, la tenía hace mucho tiempo, ojalá no hubiera nacido. Entonces, es de las tres que están aquí. Tenemos la opción A, la opción B y la opción C. Para usted, ¿cuál de estas tres opciones es la que más corresponde a la imagen que estamos viendo? De la herida. La imagen que yo esté viendo. Sí, de esta imagen. ¿Sí está viendo la imagen que se está proyectando? Sí, hay una, dos, tres, bueno, hay tres. Esas son características de una sola imagen. Ok. ¿Listo? Y escoge entre la A y la B y la C. Sí, de la parte de la herida, ¿cuál cree que se acerca más a esa imagen? ¿Cuál corresponde? Como maltrato. Maltrato. Sí. Bueno, y del trastorno, ¿cuál cree que corresponde más a la imagen? La A. Depresión. Sí. Bueno, voy a explicarles la imagen. Las heridas se pueden, es decir, nosotros podemos manifestar de una herida diferentes trastornos, ¿cierto? Y el mismo trastorno de diferentes heridas. Eso por un lado, quiero que tengan presente esto, que es que no va ligado un trastorno específico a una herida. ¿Listo? Entonces, para este caso, consideramos que la que más se asemeja o la que más se acerca a lo que estamos viendo es el abuso, ¿sí? El abuso en general,
no estamos especificando un tipo de abuso, pero el abuso hace que nosotros tengamos pensamientos repetitivos y que tengamos ese pensamiento de menosprecio. Ahora, ¿por qué la enfatizamos o por qué decimos que la imagen se acerca más al abuso? Por la tercera imagen que dice, doy asco. ¿Sí? Es una característica de las personas abusadas, sobre todo, las que han sido abusadas sexualmente. Entonces, nosotros tenemos que empezar a detectar esas, acuérdense de los síntomas, ¿sí? De los síntomas. Entonces, como estamos iniciando el proceso, lo primero que estamos aprendiendo es a identificar los síntomas. ¿Qué refleja una persona? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cómo reacciona? ¿Sí? Sobre todo prestar muchísima atención al lenguaje. Entonces, mi hermanita, por favor, regáleme un número. ¿28? 28. Gracias. Emilce Jiménez Vázquez. ¿Está presente? ¿No está la hermanita Emilce? Otro, mi hermanita, otro número. 36. 36. Angie Caterine Calderón Vargas está presente. Angie Caterine. La vemos en el chat. Aló. No, mira que está asustada. Dios mío, me van a corchar. Es súper fácil. Solo tienes que analizar la imagen y escoger la herida que más se acerca a la imagen, igual con el trastorno. Con la que más me hago referencia. No en lo personal. Analice la imagen porque estamos aprendiendo a identificar, ¿sí? A conocer cuáles son esos síntomas que se reflejan. Entonces, no solo en nosotros, sino también en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro entorno. Entonces, por favor, analice la imagen y mira a qué tipo de herida corresponde la imagen y a qué tipo de trastorno. Violencia verbal. ¿Qué herida? Abuso. La herida. Escoja una herida, por favor. Abuso sería la herida. Abuso sería la herida. ¿Y el trastorno? Violencia verbal. Digo que maltrato y violencia verbal. Ok. Alguien dijo por ahí maltrato y violencia verbal. Correcto. ¿Sí? Maltrato. La herida, esta persona que tiene el trastorno verbal es una persona que sin duda fue maltratada. ¿Ok? Toda persona que ha sido maltratada, que ha sufrido violencia, si no ha sanado sus heridas emocionales, es una persona que va a ejercer algún tipo de violencia, algún tipo de maltrato. ¿Qué es lo más común o lo más fácil? Eso nos sucede a muchas madres. Yo en lo personal, evidencié esto en mi vida, ¿sí? Las personas que fácilmente nos irritamos. Y puede ser que no utilicemos palabras groseras, ¿cierto? Sí. Pero el solo hecho de gritar, el solo hecho de decirle quizás a nuestros hijos, con los que más manifestamos este tipo de violencia verbales con nuestros hijos. ¿Qué decía mi hermanita? ¿Alguien escucha por ahí, no? Ok, entonces la herida es el maltrato y el trastorno es la violencia verbal. Entonces, ¿por qué les estoy poniendo este ejercicio? Porque tenemos que aprender a identificar
en nosotros, o en nosotras, perdón, y en las personas que tenemos cerca, en nuestro esposo, en nuestros hijos. ¿Para qué? Porque vamos a empezar a aprender cómo vamos a cortar con todo esto que nos lastima tanto y que lastima a nuestro núcleo familiar. Mi hermanita Angie Caterine, ¿me puede regalar un número, por favor, del 1 al 54? El número 11. El número 11. Jamie Betancourt. ¿Está presente? ¿Me ayudan? Si la ven en el chat me dicen, no está, aparece. ¿Otro número, Angie Caterine? El 23. 23. Livia Archila. Sí está. Mi hermanita Livia Archila. Al tablero, por favor, mi hermanita. Mi hermanita Livia. Para aprender, así uno no diga las cosas bien. Ay, sí, claro. Hermanita. ¿Me regala otro número? Está conectada, pero no, parece que no está disponible. Sí. ¿Otro número? Sí, por favor. El 37. 37. Diana Bonilla. No está. Otro de los últimos o de la mitad. 45. 45. Sonia Pinzón está. Ay, no, estamos corchando a las ausentes, ¿sí? Yo no soy ausente. Dígame el número que Ya esté. está disponible la hermanita Lidia. Mi hermanita Lidia está disponible. Sí, señora. Fue llamada al tablero. Sí, señora. Estoy disponible. Mi hermanita, tenemos una imagen, ¿la ves? Sí, señora. Bueno, debe por favor analizar la imagen y ver qué herida es la que más corresponde a la imagen y qué trastorno. Seleccionar una opción de cada lista. Maltrato. ¿Y trastorno? Rebeldía. Señora. ¿Y trastorno? Sí, trastorno. ¿Qué trastorno? ¿Cuál es un trastorno? Rebeldía. Rebeldía. ¿Para usted estas dos opciones son las que corresponden a la imagen? Sí, yo creo que sí, porque una persona que ha sido maltratada y todo, pues se pone rebelde, se pone agresiva. Listo. Yo diría el rechazo. El rechazo, mi hermanita Hilda. ¿Y qué trastorno? La soledad. La soledad. ¿Alguien más quiere participar? Sí, yo ¿Qué esa dice? imagen. ¿Están de acuerdo? El rechazo también y la soledad. Buenas Yo digo noches. Yo creo que para mí es Por favor, las que no vayamos a hablar, apagamos el micrófono para que no se escuche. Mi hermanita Nina. Abandono. Pido la Sí. palabra. Sí, hermanita Elvia, yo dije que el rechazo Sí, trae la rebeldía. la rebeldía. Trae, sí. Recuerden que tenemos que aprender a identificar. Entonces, ¿por qué yo los pongo a analizar una imagen? Porque es que a veces no nos queda como fácil identificar. Entonces, requiere de un análisis. Tenemos que aprender a ser muy perceptivas, estar como atentas, como analizar. A veces no es fácil. Y esto sucede mucho con nosotros.
misma. Cuando nosotros empezamos a hacernos un autoanálisis, muchas veces no tenemos claridad, no sabemos identificar. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué el ejercicio? ¿Por qué tenemos que aprender? Porque es que cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, vamos en oración, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser directos en nuestra oración, en que saber qué pedimos, ¿cierto? Entonces es importante desarrollar esto para que podamos hacer oraciones efectivas. Nosotros tenemos que identificar en nosotros, en nuestros hijos, en nuestro esposo, cuáles son las heridas que nosotros empezamos a ver, ¿sí? Porque nosotros muchas veces vemos solamente la acción. Vemos que el chico es rebelde, vemos que se porta mal, que es desobediente, o vemos que nuestro esposo es mal geniado, que lo vemos que siempre está como amargado, que está solitario. Sí. Vemos únicamente las acciones, pero nos queda muy difícil, nos es fácil identificar las heridas que hay detrás de ello. Recuerden que con este taller estamos aprendiendo a que nosotros reaccionamos de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a lo que tenemos allí guardado. Y nuestras emociones se ven siempre afectadas por las heridas que nosotros traemos. Ya aprendimos que las heridas empiezan a formar incluso desde la gestación. Es decir, no necesitamos conciencia para desarrollar o para que se nos desarrolle una herida, ¿cierto? Entonces, este ejercicio es importante para esto. ¿Tienen preguntas? ¿Les quedan dudas? ¿Alguien que de pronto quiera resolver una duda o todo claro hasta este punto? Bueno, hermana, se dijo que sí quedó rechazo y soledad. La herida es rechazo y el trastorno es soledad. ¿Por qué rechazo? Porque resulta que en el rechazo, en la clase anterior nosotros vimos que el rechazo es una puerta de las más grandes que tiene el ser humano. Y esta herida conlleva a muchos trastornos. Entonces, uno de los trastornos es soledad. El rechazo, por supuesto, también puede desarrollar rebeldía. El rechazo también puede desarrollar perfeccionismo. Si lo vemos desde ese punto, podríamos decir que en la lista de trastornos las 3 son correctas. Lo que pasa es que estamos analizando una imagen. ¿Y por qué no rebeldía? Porque no vemos un chico llorando, mal geniado, tirado en el piso dando pataletas, ¿cierto? Que sería como la imagen más apropiada para referirse a la rebeldía. No estamos viendo el perfeccionismo porque no estamos viendo quizás a alguien como ejemplo con una casa súper impecable y todo súper bien puesto porque tiene que estar así. No, estamos viendo a una mujer con el rostro tapado, ¿cierto? La imagen sola, sin lo demás, a mí me refleja que está llorando, que está triste, ¿cierto? Que se siente sola, ¿correcto? Entonces son cosas que nosotros podemos sacar, concluir de la imagen. Entonces, así como lo estamos haciendo con la imagen, es importante que en sus hogares, cuando ustedes vean una condición, una reacción, una situación, no reaccionemos de manera acelerada simplemente a castigar, a gritar, a regañar, a criticar, a juzgar, sino que como ya vamos a estar aprendiendo que son heridas lo que se mueve detrás de las reacciones de la persona, entonces vamos a tener la capacidad de estar muy atentas, analizar, bueno, mi hijo se comportó de esta forma, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Fíjense lo que está pasando con el bullying. ¿Quién me puede decir a qué herida corresponde el bullying? Al rechazo. Correcto. Al maltrato también. Humillación. Humillación correcto. también.
Entonces, como les dije hace un momento, un trastorno puede venir de diferentes heridas, diferentes fuentes, no va amarrado a un tipo de herida. El bullying puede venir del rechazo principalmente, ¿cierto? Una persona que está siendo rechazada por su físico, por su intelecto, por su condición social, por cualquier cosa. Y esto se está viendo en las escuelas. No hablo de los colegios porque ya nos podemos ir a las escuelas, a los jardines. Entonces, es importante que aprendamos a identificar esos síntomas, porque Incluso, de ello depende. incluso, Olivia, perdón, no solamente en los colegios, en las escuelas, sino también dentro de la misma casa, ¿no? Tú nos hacías recordar que no necesitamos ser conscientes para recibir una herida. A veces cuando no deseábamos tener ese bebé, ya hemos transmitido rechazo hacia ese bebé, ¿sí? En casa nosotros muchas veces propiciamos rechazo hacia los nuestros. Entonces, el rechazo no solamente se da en la parte escolar, afuera, sino dentro de casa. Y creo que es muy marcado, muy marcado. Lo que pasa es que no es muy visible, ¿no? No es muy visible, está escondido, pero hace también muchísimo daño, porque ese es el que se va a multiplicar o se va a reproducir mucho más fuerte en las escuelas. Sí, correcto. Y quiero acotar algo, hermanita y pastora. Un tipo de rechazo también se puede dar como dice la pastora, en la misma casa, entre los mismos hermanos, cuando papá o mamá prefieren a uno de los dos hermanitos en la casa, por ejemplo, si hay dos nada más, o tres o cuatro. Cuando hay preferencias. Cuando hay preferencias, exactamente, sí. Sí, señora. Sí. Entonces, si ven cómo nosotras si empezamos en esta, ¿cómo le digo yo? En este procedimiento de análisis, nosotros vamos identificando cosas, ¿cierto? Porque los síntomas son visibles. Lo que pasa es que nosotros los ignoramos. Pasa lo mismo cuando nosotros empezamos con un dolorcito de cabeza y es que me duele la cabeza, pero me tomo la pastillita y lo ignoro. Y resulta que ese dolor de cabeza era el síntoma de una enfermedad grave. Lo mismo pasa con el bullying, que es un trastorno del rechazo y de otros tipos de heridas. Muchas veces nos damos cuenta es cuando ya ha sido fatal, ¿cierto? Cuando ya vino la consecuencia terrible, pero hubo síntomas. Y lo que pasa es que no prestamos atención. Entonces, por eso este aprendizaje del análisis es importantísimo. Yo quiero que en esta clase ustedes se lleven en sus apuntes la importancia del análisis. Y esto abarca el autoanálisis. Mi hermanita Nina. Marita Elvia, yo quiero preguntarle pues una duda como docente que fui, ¿no? El bullying no solamente se puede presentar verbalmente con niños, sino también con adultos, adulto mayor, con nuestras acciones. Y eso también marca, porque no solamente es decirle a alguna persona, sino el accionar de uno para hacer sentir a esa persona como si no fuera nada. Entonces yo digo que eso es relativo, tanto en niños como en adulto mayor, porque ya el adulto mayor se está volviendo como más sensible. Entonces no solamente lo que sale de la boca, sino nuestras acciones. Así es. Los trastornos se manifiestan de diferentes formas, por eso es importante estar muy atentos al lenguaje corporal. Es que estamos acostumbrados de pronto a escuchar y a ver actitudes, y actitudes de pronto fuertes. Las actitudes que son superficiales como que no les prestamos atención. Entonces, asimismo, nosotros, recuerden que esto no es solo, estamos acostumbrados también a ver que los demás nos hacen, que nos hicieron daño, que nos ofendieron, que nos causaron dolor.
y nosotros somos conscientes del dolor que nosotros hacemos, somos conscientes del daño que nosotros hacemos, somos conscientes de esas heridas que nosotros generamos. Entonces, Creo que no. Creo que, Elvia, a la pregunta que haces, eso pasa como cuando uno quiere buscar la pareja, ¿no? Cuando uno está soltero y uno quiere buscar, ay, es que quiero encontrar esa pareja ideal para mí, pero no nos preguntamos, bueno, yo seré esa pareja ideal para esa persona. Es lo mismo, ¿cierto? Creo que nosotros no somos conscientes cuando intentamos o cuando herimos a alguien o con nuestras actitudes también rechazamos, también abandonamos. Creo que no somos conscientes y hay que pedirle perdón a Dios porque sí deberíamos ser más conscientes de esto. Es precisamente para sanar las heridas que nosotros traemos desde nuestra niñez o en la gestación. Por eso es importante en la oración, si nuestra madre ya murió, si nuestro padre ya no está, si no lo conocimos, igual tenemos que hacer el proceso de perdón hacia nuestro padre, hacia nuestra madre. Aún si nosotros creemos o no sabemos, porque a veces ignoramos si fuimos rechazados, por ejemplo, si hubo un intento de aborto, si hubo un rechazo, que de pronto el padre dijo, ese hijo no es mío, no lo quiero, no es el tiempo, no es el momento, si de pronto la madre era una adolescente, era una niña, si la madre fue abusada sexualmente, cantidad de cosas. Todo esto trae rechazo, todo esto manifiesta el rechazo hacia esa criatura que se está gestando. Y muchos ignoramos esas cosas, muchos no sabemos si fuimos deseados o no, ¿cierto? O si durante el embarazo hubo alguna situación que dio pie para que la madre dijera, mejor no hubiese quedado embarazada. O por ejemplo, en el caso del sexo, muchas madres rechazamos al bebé cuando nos dicen el sexo de lo que estamos esperando. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho una ilusión, porque toda la vida quisimos una niña o un niño y cuando nos dicen que no es, nosotros lo rechazamos. Entonces, nosotras como primera medida, ese es un punto que vamos a tener que llegar a hacer y hacia allá vamos. Porque es importante empezar a romper todas esas ligaduras. Recuerdan que en la clase anterior vimos lo que son las ligaduras, las ataduras. Entonces es importante romperlas. Importantísimo entonces empezar nosotros a analizarnos. Por eso el diario, por eso la tarea de la semana pasada. Las que de pronto hasta hoy se conectan. Es importante tener un diario, se llama el diario de la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí vamos a empezar a plasmar todo lo que nosotras vamos a ir identificando, ¿sí? Todo lo que nosotras vamos a ir en ese análisis como diciendo, uy, yo como que tengo esto, yo como que quizás alguna diga, bueno, yo no me identifico con ningún trastorno, aquí solamente estamos viendo algunos trastornos del rechazo. Y a medida que vamos avanzando vamos a poder identificar muchos más aspectos de los trastornos que se derivan de las heridas emocionales. Entonces, en ese proceso de sanidad interior, cada una va a llegar a tener la capacidad de poder empezar a analizar cómo es su vida, cómo reacciona hacia ciertas circunstancias que se manifiestan. Y eso solo lo vamos a lograr a medida que vayamos identificando, apuntándolas, porque yo puedo estar en la cocina y de repente se me cayó un plato y ejemplo, me enojé, me corté y entonces me enojé y empecé, es que si aquí me ayudaran, es que como nadie me ayuda, yo no debería estar lavando la loza porque estoy cansada, a mí me toca todo, ta. Y en ese momento el Espíritu Santo te reveló X trastorno, por ejemplo, la ira o la amargura, ¿cierto? La crítica
cualquier cosa, cualquier condición, por chiquita que sea, un trastorno está conformado por varias cosas, Por eso en los síntomas nosotros debemos estar atentos a qué estamos percibiendo de la persona o qué estamos percibiendo de nosotros. Porque es que recuerden que una enfermedad no manifiesta solamente, algunas pueden empezar por un dolor de cabeza, pero a medida que se va avanzando, va manifestando otros síntomas. Así es nuestra vida espiritual, así es nuestra vida emocional. Entonces, a medida que vamos identificando, vamos apuntando en nuestro diario de la verdad para que al final podamos, ya con todo lo que vamos a ir aprendiendo, decir, yo tengo este trastorno, yo identifiqué esta herida, ¿sí? Para poder empezar a renunciar y empezar a cortar con todas esas ataduras que están influenciando nuestra vida. ¿Claro? ¿Avanzamos? Listo. Entonces, para el día de hoy vamos a aprender que la sanidad es un proceso, ¿cierto? Vamos a aprender en qué consiste ese proceso. ¿Qué es un proceso? Pues yo creo que aquí todas sabemos que es un proceso, es un conjunto de fases, es un conjunto de operaciones que son sucesivas, ¿cierto? A estas operaciones o a estas fases se someten siempre algo. ¿Para qué? Pues para elaborarlo o para transformarlo, ¿cierto? Entonces el proceso de sanidad que estamos iniciando se va a desarrollar de manera que transformemos nuestra vida, transformemos nuestro entorno, transformemos nuestra manera de reaccionar ante las circunstancias. En Lucas 4:18, ¿qué dice la palabra? Dice, me envió a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A quién hace referencia la palabra? A Cristo, ¿cierto? Entonces, como primera medida, nosotros la semana pasada vimos que la sanidad solamente viene por medio de Dios, por medio de Cristo. Él es el que hace la obra en nosotros. Nosotras tenemos que disponernos, ¿cierto? En este proceso, lo que necesitamos es disposición y aprender a identificar esos síntomas para que podamos de manera asertiva empezar a atacar todo aquello que está influenciando nuestra vida, porque vimos también que las ataduras las pone ¿quién? Satanás, ¿cierto? Satanás. Él se aprovecha de todas estas heridas para empezar a atar nuestra alma. La semana pasada vimos cómo una persona cuando está atada se le ven como diferentes lazos, ¿cierto? Una cantidad de lazos. Entonces, entre más ataduras tengamos, pues más enredados vamos a estar nosotros en todos esos lazos. Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Esto que nos habla, que Cristo vino a salvar un mundo de personas con el corazón roto, quebrantado, lleno de espinas, ¿cierto? Lo cual son la causa de las injusticias. Este mundo está lleno de maldad, de desamor. Entonces, a eso vino el Señor y nosotros estamos en ese camino. Nosotros hacemos parte de este mundo donde nosotros toda la vida vamos a estar muy como predispuestos o como se dice, como no estamos ajenos a la maldad del mundo, no estamos ajenos a sufrir heridas. Por eso es importante aprender a identificarlas, porque una herida se sana, ¿cierto? Cuando una herida física se hace en nuestro cuerpo, pues nosotros rapidito corremos a buscar alcohol, a desinfectarla, ¿cierto? Y luego buscamos cómo curarla. Eso es lo mismo.
tenemos que desinfectarla. Entonces, ese proceso de desinfección consiste en que nosotros tenemos que eliminar toda la suciedad que llegó a nosotros, ¿sí? Toda esa suciedad hay que eliminarla, hay que sacarla. Las heridas se limpian primero. Una herida que no se limpia es una herida que se infecta. ¿Correcto? Infecta. Y el proceso de limpieza es el más doloroso. Es correcto. Entonces, el proceso de limpieza es un proceso doloroso. Nosotros los seres humanos acostumbramos a empezar en los procesos o en las heridas, empezamos como a buscar la forma de evadir este paso, ¿cierto? De ignorarlo, de dejarla ahí esperando. ¿Cuál es cómo se dice, el dicho popular? ¿Que el tiempo cura qué? Las heridas. Las heridas, pero no es cierto. No es cierto. Dios. No es cierto. Y una herida infectada, ¿qué pasa? Duele. Duele, Se puede hasta amputar un dedo, una pierna. se complica y va invadiendo, ¿cierto? Puede llegar a términos terribles para nosotros. Entonces, las heridas se desinfectan. ¿Listo? Amén. Las heridas se curan, pero para curarse una herida tiene que estar limpia. ¿Listo? Admitir que tenemos heridas. Admitir que aunque estemos, bueno, ¿cómo lo digo? Bueno, aunque seamos cristianos, aunque en nuestro caso, aunque seamos mujeres cristianas, creyentes, mujeres que oran, que ayunan, nos congregamos constantemente y que recibimos la porción de la palabra de manera constante. Admitir, es importante admitir nuestra condición humana. Es importante admitir que tenemos heridas, quizás no tan viejas. Ojo, este proceso es para todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces si nos empezamos en el análisis y decimos, ay, no, sí, mi niñez bien, mi adolescencia bien, mi esposo todo bien, pero estamos ignorando de pronto esas cositas pequeñitas, ese diario en la casa, ¿cierto? Ay, perdón, nos ofendemos fácilmente, ¿cómo reaccionamos ante las ofensas? Ante la crítica, en el trabajo, bueno, muchos aspectos. Entonces, admitir que necesitamos esa limpieza, que necesitamos sanar cositas, ¿cierto? Así sean superficiales. Comprender que la sanidad es un proceso y por lo tanto requiere de tiempo. Otro punto importante. No esperemos que de la noche a la mañana estemos sanas. Requiere de tiempo, ¿cierto? Y entre más heridas tengamos, más tiempo vamos a requerir. Perdón, Elvia, pero entonces el tiempo sí es importante. Ojo, el tiempo es importante, pero lo que hemos dicho es que el tiempo no cura las heridas. Ah, ya. Es un factor que ayuda. Por ejemplo, si una persona sufrió quemaduras, La medicina y el tiempo. requiere la medicina, requiere los cuidados, le hicieron la desinfección, todo, ¿cierto? Pero el tiempo va a ayudar en ese proceso hasta que va a llegar al punto en que la herida ya va a estar sana, va a estar cicatrizada, ¿cierto? El tiempo es un factor, pero por favor no confundamos con que el tiempo es el que cura las heridas. Ya dijimos que las heridas es un proceso que tenemos que llevar, ¿cierto? Nosotras en intimidad con Dios, ¿cierto?
O sea, se podría decir que el tiempo es necesario, pero en el tratamiento. Correcto. Perdón, ¿puedo hacer un aporte? Yo que Sí, tengo un señora. poquito de conocimiento de pronto en el tratamiento de las heridas. Por ejemplo, yo hace unos meses atrás tuve una clienta, traje a una clienta que se accidentó en unos patines, se raspó y hay un tipo de raspadura que se considera que es una quemadura por abrasión, por fricción fuerte contra una superficie dura. Obviamente ella la tuvieron que llevar a la clínica porque se raspó casi todo el brazo. Allá lo primero que hicieron fue lavar la herida, ¿sí? Desinfectarla con solución salina y después con una esponja con la que uno lava los platos, le rasparon la herida. Tuvieron que quitarle todo ese tejido muerto y después sí tuvieron que volver a lavar la herida, colocarle un ungüento antibiótico, vendar la herida. Y ahí sí, una vez, y obviamente es un proceso supremamente doloroso, que como la misma enfermera le dijo, si no se hace ahora, se tiene que hacer después porque si no se va a infectar. Y de ahí en adelante ya es el tiempo. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos los comparativos? Porque es que funciona de la misma manera, ¿cierto? A veces nosotros creemos que porque es una herida emocional, simplemente decimos, renuncia a este dolor y ¡pua! Se fue. Y no pasa así. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo está conformado el proceso de la sanidad interior. En esta imagen estamos viendo alrededor de la sanidad interior unos factores, pueden haber otros. Por ejemplo, aquí no está el tiempo, ¿sí? Pero eso es un factor importante, pero aquí lo que yo quiero es que le queden las bases bíblicas de este proceso, ¿sí? Entonces vamos a ver cada uno de estos factores para que podamos como entender cada una de ellas y podamos, ¿cómo les digo yo? Dimensionar en qué consiste este proceso de sanidad. Porque a veces pasa lo mismo, como que lo vemos sencillo y simplemente, bueno, es el proceso de sanidad, pero no sabemos en qué consiste. 8:30. Vamos a ver esta primera parte y la siguiente semana continuamos. Entonces, el reconocimiento, ¿cierto? ¿En qué consiste ese reconocimiento? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿cierto? Para limpiarnos de toda maldad. Este versículo, recuerden que estamos enfocadas primeramente nosotras en empezar a sacar. Ahora, vimos la semana pasada que muchas ataduras o que las ataduras tienen diferentes bases, ¿cierto? Hay ataduras generacionales, hay ataduras por el pecado, hay ataduras por las heridas que nos han hecho. Hoy nos estamos enfocando en el proceso, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra condición. En esa dinámica de autoanálisis, nosotros vamos a empezar o vamos a poder llegar a entender qué es la atadura que tenemos, a causa de qué vino, ¿cierto? Como les dije, una atadura puede venir por herencias generacionales o puede ser por pecado, aunque este versículo habla del pecado, lo importante es que tengamos como principio reconocer nuestra condición ante nuestro Dios.
¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos una atadura por una herencia generacional, pues el proceso es el mismo. Nosotros tenemos que ir ante nuestro Dios eterno a pedirle perdón por esas acciones, por esos pecados que nuestros antepasados cometieron, ¿sí? Entonces, este primer paso es importante empezar a desarrollarlo, empezar a reconocer nuestras faltas, nuestra condición, nuestra necesidad. Renuncia. La renuncia o la entrega, ¿cierto? Es importante también renunciar a eso que nosotros venimos identificando, que sabemos que no es bueno, que no agrada a Dios y que es necesario retirarlo de nuestra vida. O por el contrario, entregar aquello que consideramos, pues, no tenemos como la capacidad de control, de manejo. Entonces, en este segundo paso, Colosenses 3:5 nos dice, hace morir, pues, lo terrenal, ¿cierto? Lo terrenal es todas aquellas obras de la carne que nos está limitando o que nos está influenciando a hacer todo aquello que quizás no nos agrada, no es bueno, que afecta nuestra relación con nuestra familia, con nuestros semejantes. Entonces, importante hacer este acto de renuncia o de entrega. Hechos 3:19. Sí, Elvia, discúlpame, porque creo que como yo me he encontrado mucho en estos procesos de sanidad en las personas, de ovejas, ¿cierto? A nivel general, tanto de hombres como mujeres, la mayoría de las personas queremos sanarnos, ¿sí? Ese es el anhelo de nuestro corazón. Y creo que muchos de nosotros nos quedamos tal vez en un primer paso de confesarle a Dios nuestro pecado. Yo le confieso a Dios, Señor, perdóname, ayúdame de pronto en esto es mi debilidad. Pero creo que a muchas personas, y creo que ahí estamos todos, porque todos necesitamos sanidad, nos cuesta trabajo apartarnos, ¿no? En eso que me está haciendo daño, que me hizo daño. Entonces, un pecado X, entonces muchos de nosotros como que somos renuentes a apartarnos del pecado, que tiene que ver con el segundo paso que estás hablando, con la renuncia, ¿sí? Cuando yo me propongo, ¿sí? A entregarle, a renunciar eso que me tiene atada, pues es precisamente apartándome, ¿no? Que creo que va obviamente muy ligado al tercer paso, que ya lo vas a explicar, pero este segundo paso es tan importante porque nos da como el empujón, ¿sí? La fuerza para continuar a llegar hasta el final del proceso, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, este segundo punto tiene mucho de importancia, ¿sí? Todas son importantes, pero esta nos va a hacer, mira lo fuerte el versículo que está en Colosenses 3:5, ¿sí? Hacer morir lo terrenal, ¿sí? Que hay en nuestra vida, que es lo más difícil, porque pulula más en nosotros nuestro yo, ¿sí? Se ha enaltecido muchísimo nuestro ego, nuestro yo, y esto muchas veces impide el poder realizar la renuncia. Sí, señora. Entonces, tercer paso, y como decía la pastora, ¿alguien por ahí tiene el micrófono, por favor? Pueden revisar los micrófonos y cerrarlos. Como decía la pastora. Ruth Sofía Lázaro, por favor, puedes silenciar tu micrófono. Gracias. Lucy Romero también creo que lo tiene aquí. Gracias. El tercer paso, determinación y compromiso, ¿cierto? Determinación y compromiso. Segunda de Crónicas 15, versículo 7 dice, mas vosotros
Esforzados y no desmayéis porque hay recompensa por vuestra obra, ¿cierto? Entonces, estamos llamadas a ser esforzadas y perseverantes, ¿cierto? El Señor es el que nos da ese espíritu de esfuerzo. La palabra de Dios dice que Él esfuerza al cansado, que Él da fuerza a quien no tiene ninguna, ¿cierto? Entonces, la determinación en este proceso es sumamente importante. Es esa decisión, es eso que por nada, pase lo que pase, tengamos dificultades, veamos lo que veamos. Mire, algo importantísimo en este proceso, empezamos a identificar cosas que no nos gustan, sobre todo de nosotras mismas, ¿cierto? Empezamos a ver cómo hemos fallado, en qué nos hemos equivocado, y a veces nos duele. Como hemos hablado, limpiar una herida es un proceso sumamente doloroso, muy, muy doloroso. Y cuando el Espíritu Santo nos confronta con esa que hemos sido, duele. Entonces, por eso la determinación es importante, porque a veces cuando no nos gusta esa confrontación, decidimos dejar el proceso. Preferimos optar por lo que veníamos haciendo, que es la indiferencia. Es simplemente ignorar los síntomas, ignorar lo que está pasando. Y aunque ya empezamos a ver un diagnóstico, decimos no al tratamiento. ¿Por qué? Porque duele. Entonces, importante prepararnos. Por eso, este proceso sin la ayuda del Espíritu Santo no es posible. ¿Listo? Primera de Colosenses 3:1. Colosenses. Solamente Primera de hay Colosenses. Colosenses. Ah, perdón, sí. Colosenses 3:1. Colosenses. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Fuerte, ¿cierto? Nosotras ya estamos en este camino de bendición y de salvación, pero a veces ponemos nuestra mirada en las cosas de acá. Entonces, es importante saber que el Señor está con nosotros, saber que no estamos solas, ¿cierto? Saber que Él ya hizo una obra en la cruz del Calvario. Nadie en las manos de Dios se pierde, la victoria está ganada. Entonces es importante. Como dijimos, la disposición hace parte de este proceso y es la base, es como esos primeros escalones que vamos pisando. Pero la determinación es importante. De esto depende que podamos avanzar. Siguiente paso, cuarto, convicción. Convicción, ¿cierto? El evangelio de Cristo no llegó, dice la palabra, no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder y en verdad. Entonces, sabemos que el poder de Cristo obra en nosotros. Sabemos que declarar la palabra tiene un poder maravilloso. Eso es importante, es algo que vamos a aprender, porque como decía al inicio la pastora, a veces oramos, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, ¿cierto? Pero no sabemos cómo echar mano de la palabra de Dios, no sabemos cómo aplicarla a nuestras vidas, no sabemos cómo declararla. Entonces, súper importante, vamos a dejar aquí en esta primer parte, siguen
otras, pero las vamos a ver dentro de 8 días porque ya faltan 20 para las 9. Yo quiero felicitarlas a todas por la participación en esta noche, a las mujeres que se conectaron desde el jueves pasado y que pues hoy también nos acompañan. Yo quiero felicitarle por disponer de este tiempo para prepararse, para capacitarse y sobre todo para que usted reciba sanidad. Amén. De verdad, con todo mi corazón, deseo que usted permanezca fiel a cada sesión, permanezca fiel, trabajando en las tareitas que nos deja Elvia. Muy importante, sé que estamos muy ocupaditas, que tenemos mil cosas, pero procuremos de hacer los ejercicios, tener presente cada punto, cada aspecto, y me gustaría que para terminar, para cerrar, alguna pudiera compartir algo que se le quedó, algo que puede servir para testimonio para las demás mujeres. ¿Sí? Rápidamente, brevemente, y nos reconectamos con Elvia. ¿Alguien quiere? Pastora, buenas noches y a todas. Buenas noches, doctora Alice, bienvenida. Gracias. Mira, hay conductas que yo pues noto, bueno, por testimonios tal vez muy cercanos. Desde la niñez a veces se sufre cierto maltrato por la misma vida de los padres, el desorden de vida. Entonces hay una mamá que no sabe asimilar y ella sin querer, pues yo sé porque todo el mundo pues ama a sus hijos, pero de pronto no sabe reaccionar ante las situaciones de la vida. Gracias a ahora uno en Cristo que ya sabe reaccionar de la manera como la palabra lo orienta, ¿no? Pero una mamá que no conoce al Señor, terrible porque se echa a la pena y los hijos llevan del bulto muy feo. Y de pronto a uno se le vuelve a repetir, se casa y de pronto le repite la historia, entonces es como una conducta muy marcada dentro de la vida de uno. Afortunadamente pues tenemos el proceso del Señor que es tan perfecto, el Espíritu Santo que es el que sabe sanar a profundidad las heridas y pues uno logra utilizar eso para bien y no para ser otra persona como muchas veces hay en la sociedad, gente demasiado resentida por esas situaciones, porque es muy repetitiva la situación, ya casi desde la gestación, en la niñez, de adulta, en la misma situación, o sea, como toda una vida es muy difícil, ¿no? Es lo que yo pues creo hablando de estas heridas y estas situaciones que venimos tratando en este tan importante curso que estamos haciendo. Qué bueno, excelente, doctora Liz Mireya, muchísimas gracias por su aporte, por su respaldo. Yo de verdad me uno a estas ideas, estos espacios son muy benéficos para nosotros. Bueno, ahora creo que ya volvió Elvia. Lo dejamos para la otra sesión. Ustedes me dicen, importante, las que no hayan registrado la asistencia en el chat, por favor, recuerden que es requisito indispensable para el libro. ¿Por qué la asistencia? Porque es que hay que saber cuánto material necesitamos tener listo para la clausura. Quiero aprovechar también para enviar un saludo a las personas, a las mujeres que se conectan de varias ciudades, de Bogotá, de Cali, hay de Barranca, hay varias de Barranca, Medellín también, me han reportado varias ciudades, pues obviamente aquí en Bucaramanga también, Floridablanca, de verdad nos alegra muchísimo el que ustedes estén súper conectadas. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo, por esta reunión, Señor, donde nos permites capacitarnos, donde nos permites, Señor, aprender de este tema tan importante, Señor, para nuestra vida espiritual y para nuestra vida diaria. Queremos poner en tus preciosas manos, Señor, nuestras vidas, Padre, pedirte la dirección tuya, Señor, el consejo tuyo, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos enseñe, que nos ministre, Señor, danos
el entendimiento y danos también la disposición, Señor, para poder avanzar en este proceso. Yo te ruego, Padre amado, que seas tú, Señor, con cada mujer durante esta semana, Señor, llevándolas de la mano en este proceso que quizás para muchas sea doloroso, para otras de pronto sea, de pronto genere conflicto interno o en casa. Señor, toma el control de toda circunstancia, toma el control, Señor, de toda situación y permite, Señor, que podamos avanzar, Padre. Gracias por darnos las herramientas, gracias por la disposición del corazón de cada uno de nosotros, Señor, para aprender, también para enseñar, para compartir, Señor, de nuestras vivencias. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, guardándonos y cuidando nuestro entorno, Señor, nuestro hogar, nuestra familia, todo lo que somos, Padre, todo lo que representamos. En esta hora lo ponemos en tus preciosas manos, Señor, dándote a ti toda honra y toda gloria, bendito Dios y Padre. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una bendecida y feliz noche. Dios las guarde y que descansen. Nos vemos entonces la próxima semana. Las espero. Recuerden, el diario de la verdad es importante empezar a llenarlo. Un abracito. Feliz noche.